Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia con el Móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo, soy profesor de Historia de Instituto y en este programa les traigo episodios de la historia que nos ayuden a entender la realidad y de paso entretenernos. Desde los estudios centrales del cuarto de mi casa, con el mayor de los deseos de que estés bien, de que te encuentres bien y de que estés pasando un buen día. Hoy seguimos hablando de la Biblia, seguimos hablando del Génesis, un libro que me está volviendo loco. Este libro podría subtitularse algo así como El Génesis, el libro de la condición humana. Y miren, yo que me considero un humanista de los del Renacimiento, quiero entender la condición humana, quiero conocer al ser humano, quiero saber de todos los ámbitos que atañen al ser humano y veo que en este libro está todo explicado. Está lo mejor y lo peor de la condición humana en estos capítulos y me gustan porque se muestran, este libro no edulcora nada, te muestra la realidad tal cual es y eso me gusta porque solo a través del conocimiento verdadero de la realidad es cuando se pueden empezar a tomar soluciones factibles. Hoy vamos a comentar los episodios 34, 35 y 36 del libro del Génesis y ya vemos algunos elementos que se repiten de episodios anteriores. Por ejemplo, en estos capítulos que vamos a ver se incide de manera exhaustiva, y demasiado exhaustiva diría yo, en la genealogía de los pueblos, en los descendientes de estos patriarcas. Se habla, por ejemplo, también de las migraciones que hay, de cómo cuando en un lugar ya hay mucha gente y no hay recursos para todos, la tribu se tiene que dividir. Y también vemos, un tema que está apareciendo en todos los episodios, lo que está sucediendo con la mujer, el papel que tiene la mujer. Y vemos cómo la mujer en todo momento puede ser víctima de secuestros, abusos por otras tribus. Ya hemos explicado varias veces, lo vuelvo a decir rápidamente, lo que sucedía con la mujer en la antigüedad y en la prehistoria, y es que la vida de una mujer era más valiosa en una tribu que la vida de un hombre por su valor reproductivo. Una tribu podría sobrevivir con pocos hombres, pero una tribu no podía sobrevivir con pocas mujeres, de manera que a las mujeres, si se las tenía que secuestrar, se las secuestraba. Y si había que ir a una guerra, se iba a una guerra. Así sucedía en la antigüedad y ya llevamos varios episodios en los que lo estamos viendo y atención a lo que vamos a contar hoy. Atención a lo que vamos a contar hoy porque es crudo y es desagradable. Es muy desagradable el episodio que vamos a ver. Miren, nos cuenta en el episodio 34 cómo la hija de Jacob y Lía, llamada Dina, es violada por Siquem, hijo de Hamor. Siquem se enamora de Dina y Siquem va a su padre Hamor y le dice: oye papá, me he enamorado de Dina, me he encaprichado con ella, de hecho hasta la he violado. Papá, consígueme a Dina como esposa. La quiero como mi esposa. Así que Hamor va a hablar con Jacob. Le cuenta lo que hay, le cuenta que su hijo Siquem se ha enamorado de Dina y que ya la ha violado. Y le propone un pacto, le dice que quiere que su hija Dina sea la esposa de su hijo Siquem. Y le propone que ambos pueblos se unan, que ambas familias se unan, que la familia de Jacob y la familia de Hamor se unan a través de matrimonios mixtos entre ambas tribus y así ambos pueblos ser uno solo. ¿Y qué hace Jacob? ¿Qué hace Jacob? Pues acepta. Jacob acepta. Le han violado a la hija, pero Jacob acepta. Está apesadumbrado y tal, pero el caso es que Jacob acepta. Se enteran los hijos, los hermanos de Dina, y ponen en principio una condición. Dicen, ok, vamos a unir a ambos pueblos, Dina se casará con Siquem, pero, todos los de la familia de Hamor se tendrán que circuncidar. Ojo, atentos al dato. Los hermanos de Dina exigen a la tribu de Hamor que para que ambos pueblos se unan en matrimonios mixtos, los hombres de esa familia se tendrán que circuncidar. Así que Hamor, el líder, acepta y dice, ok, nos vamos a circuncidar todos. Y todos los hombres del pueblo se circuncidan. Pero hete aquí que esto era una trampa. Simeón y Leví, hermanos de Dina, una vez que ya se han circuncidado los hombres de la tribu y están aún dolorosos por la circuncisión, entran a la aldea, la arrasan, los matan a todos
y se quedan con todos los recursos y todos los animales de esa tribu. Era una trampa. Los hermanos de Jacob vengan la afrenta, vengan la deshonra a la que ha sido sometida la hermana y ejecutan al pueblo entero y recuperan y salvan a la hermana Dina. Así que después de esto, pues Jacob entiende que se tiene que ir de la zona porque los van a buscar. Bueno, este es el capítulo 34. Y a partir de aquí vamos a hacer una serie de consideraciones. Esto es un podcast de historia, así que hagámonos una pregunta. Con este capítulo, ¿qué podemos aprender de la sociedad en la que esto se escribió, de la sociedad en la que esto sucedió? ¿Qué podemos aprender de cómo vivían estas personas? ¿Qué podemos conocer? Bueno, pues hagámonos otra serie de preguntas. Por ejemplo, sobre la violación de Dina. Vamos a hacer una pregunta que es bastante cruel y cruda. ¿Es que la violación estaba aceptada en estos pueblos? ¿Es que acaso la violación estaba bien vista? Porque aquí llama la atención una cosa. O sea, Siquem viola a Dina y se lo cuenta a su padre. Y la reacción de su padre es, vale, te vamos a conseguir a Dina como esposa. El padre no lo castiga. O sea, el padre acepta lo que ha sucedido, entiende que su hijo está enamorado de esa chica y quiere conseguirla para su hijo. Pero es que este es un primer capítulo, pero es que el segundo capítulo, Hamor va a hablar con Jacob y le dice, oye, vamos a pactar esto. Y Jacob, a la que le acaban de violar la hija, ¿qué hace? Consiente y transige con el pacto que le ofrecen. O sea, vaya actitud la de los dos, ¿no? Tanto la de Hamor, el padre del violador, como la de Jacob, a la que le han violado la hija. Entonces, podemos ver y concluir que a lo mejor esta situación era bastante común, o más común de lo que parece, en aquella época. Y esto pues ya lo hemos visto en otro episodio, lo hemos dicho al inicio, y es que una tribu no dudaría en secuestrar a una mujer en edad fértil si ésta estaba desprotegida. En el momento en que esa mujer no tuviese protección, a esa mujer se la secuestraba y se la llevaban a su pueblo. Este episodio me recuerda a otro que hemos comentado en este podcast que aparentemente es inconexo, pero que no lo es tanto. Oye, ¿a qué episodio de este podcast nos recuerda esto? Y que también es de esta zona, casi de esta zona. Estoy hablando de la guerra de Troya. En la guerra de Troya, los troyanos secuestran a Helena y todos los griegos van a una guerra para recuperarla y para restituir el honor de Menelao a la que le han secuestrado a la esposa. Pues aquí sucede algo parecido. No una guerra de esas dimensiones, pero sí, aquí hay un conflicto, una batalla entre tribus por una mujer. ¿Y qué tiene que ver la guerra de Troya con este episodio? Pues miren, no están muy lejanos ni en el tiempo ni en el espacio. Ambos episodios ocurren casi por la misma época y casi por la misma región, por lo tanto, de nuevo, refuerza la conclusión que ya hemos dicho antes, que el secuestro y violación de mujeres era algo, parece que habitual en la antigüedad y que esto podía dar lugar perfectamente a guerras. Y es curioso, pero no es la primera violación que aparece en el libro del Génesis. Esto ya lo hemos comentado en otros episodios. A ver, estudiosos de esta serie dedicada a la Biblia, ¿qué otra violación hemos visto ya? Doble violación a una misma persona. Y creo que no lo vais a averiguar. Pues son dos mujeres. Estoy hablando de dos mujeres que violan a su padre, efectivamente, las hijas de Lot. Después de la destrucción de Sodoma y Lot queda en el campo con sus dos hijas lo que hacen es emborrachar a su padre y primero una noche lo viola una y a la siguiente noche lo viola otra. Esto está en el capítulo 19, en el versículo 30-37. Y otra consideración, hagamos otra consideración. Vale que la actitud de Jacob pues deja bastante que desear, por ser amable. No olvidemos que Jacob, que transige con el pacto, el vergonzoso pacto que le ha ofrecido Siquem, es el mismo que engaña a su padre Isaac haciéndose pasar por Esaú. Jacob le arrebata la primogenitura a su hermano Esaú a cambio de un plato de lentejas y luego, pasado un tiempo, engaña a su padre que estaba mayor y ya ciego, haciéndole creer que era Esaú para llevarse su bendición.
y ahora hace esto que está haciendo. O sea, él pensaba en sí mismo, ¿no? Pero sí son los hermanos los que dicen, no, por aquí no pasamos. O sea, han violado a nuestra hermana y algo tenemos que hacer. Por ahí no pasamos. Y en la familia, aunque tenía que haberlo hecho el padre, pero son los hermanos los que dicen, no. Aquí tiene que haber una venganza, tiene que haber una justicia. Y son Simón y Leví los que se encargan de tomar venganza y restituir el honor de la hermana, arrasando todo el pueblo. ¿Y aquí qué vemos? ¿Qué sucedía? Bueno, pues vemos que en la antigüedad era la familia, bueno, en la antigüedad y en la Edad Media, en la Edad Moderna, era la familia la encargada de la protección. En épocas y en lugares donde el Estado no es fuerte o no existe, ¿quién se encarga de hacer justicia? La familia, la tribu o el clan. Los miembros de tu familia, de tu tribu o de tu clan tenían la obligación de restituir la afrenta que hubieses sufrido. ¿Qué le pasaba a una familia que no restituía la afrenta sufrida a uno de sus miembros? Pues que esa familia estaba demostrando debilidad y en el futuro volvería a ser víctima de otras afrentas. Así se funcionaba. Si un miembro de la tribu era atacado y ultrajado, la tribu tenía que responder. Era la tribu la encargada de hacer justicia, de buscar justicia. Si no había un estado o un reino fuerte, todo residía en la tribu o en la familia. De ahí que con el tiempo se establecieron leyes bastante sabias, como la ley del talión, aquella de ojo por ojo, diente por diente, o lo que viene en el código de Hammurabi, que establecía que la pena debía ser proporcional al delito. ¿Y por qué digo que la ley del talión, ese ojo por ojo, era una ley sabia? Porque cortaba la espiral de la violencia. O sea, una sociedad donde el honor y la justicia le imparten las tribus, se puede llegar, pues eso, a una espiral de violencia que puede destruirlo a todos. Es decir, se le mata un miembro a una tribu. Esta tribu, para vengarse, mata a 2 miembros de la otra tribu. Ahora la otra tribu, para vengarse, mata a 4 miembros de la otra tribu. Ahora la otra tribu mata a 6 miembros. Al final se están destruyendo la una a la otra. En cambio, la ley del talión que dice ojo por ojo, diente por diente, corta la espiral de la violencia. Si alguien asesina a otra persona, tendrá que pagarlo con su vida y punto. Ya está. Ahí se corta la espiral de la violencia. Y bueno, no sé si lo he dicho, pero el caso es que Simón y Leví fueron reprendidos por su padre por lo que habían hecho. Jacob reprendió a Simón y a Leví porque actuaron de espaldas al padre y Jacob los reprende. Y luego tenemos que decir, a ver, no sabemos si este episodio existió. Aunque ya digo, sí es perfectamente creíble que episodios similares sucediesen. Absolutamente. No sabemos si este en concreto pasó, pero seguro que cosas de este tipo sucedían. Eso no lo podemos dudar. El caso es que a lo mejor este episodio, el trasfondo histórico es que nos está contando las tensiones que había entre los distintos pueblos o el origen de las tensiones que existían entre los distintos pueblos de la zona. Y bueno, ¿qué vemos en el episodio 35? Pues después de lo que ha sucedido, pues la familia de Jacob se tiene que ir de allí porque creen que los van a perseguir y se van a Betel, que era donde Jacob ya descansó cuando huyó de Esaú. Y vemos cómo de nuevo Dios le promete a Jacob, oye, que tu descendencia será el pueblo elegido y ya no te vas a llamar más Jacob, vas a cambiar el nombre y te vas a llamar Israel. Aquí, bueno, a lo mejor nos está hablando de un renacimiento de la persona y renace tanto que directamente hasta se le cambia el nombre. Y aquí de golpe y porrazo, atención. Bueno, nos cuentan, ojo, que muere Raquel, la esposa, Jacob tenía 2 esposas, Lía y Raquel. Bueno, pues muere Raquel dando a luz a Benjamín. Y atención, aquí de repente en mitad del capítulo 35 te cuentan que Rubén, uno de los hijos de Jacob, tomó a Bala, que era la concubina de Jacob, y aquí no se nos habla de si la forzó, de si la violó, si probablemente sí, no, aquí no se especifica. El caso es que esto es un ultraje, ojo, según el capítulo, esto es un ultraje no a Bala, sino a Jacob, porque uno de sus hijos ha ido a tomar a su concubina. Y esto de nuevo, ¿qué puede explicar? Pues explica las futuras tensiones que va a haber entre las tribus de Israel. Y ya en el episodio 36 aparece de nuevo la figura de Esaú y el hermano de Jacob, y nos cuenta que Esaú se tiene que ir de la zona porque eran muchos
eran muchos y ya no había recursos para todo, así que Saúl cogió a su familia, a su ganado, tal, y se fue a Edom, que está más allá del Mar Muerto, y dio lugar al pueblo edomita. Y todo el capítulo 36 se dedica a hablar de los hijos de Saúl, de los hijos de Saúl, de las tribus a las que da lugar la familia de Saúl, de los jefes de las tribus, de los reyes que reinaron en el pueblo edomita. Este capítulo, que es bastante pesado de leer, porque es una sucesión de nombres, para mí, ¿qué función tiene este capítulo? Pues la misma función que tiene dar el libro de texto de historia en la ESO o en bachillerato. Explicar de dónde viene el pueblo edomita y el parentesco que tiene con el pueblo de Israel. El pueblo edomita y el pueblo de Israel eran pueblos vecinos, y ¿qué nos está haciendo estos capítulos? Contarnos el parentesco que tienen. Esto ya lo hemos explicado en otros episodios. Hemos visto ya en otros episodios cómo a través de la pelea de hermanos, el distanciamiento entre hermanos, estos hermanos dan lugar a pueblos, las familias de estos hermanos dan lugar a pueblos que son vecinos, que a veces entran en guerra, que a veces salían, etc. Entonces, hemos dicho que los descendientes de Saúl son el pueblo edomita, y solo de todos los descendientes que aparecen, solo vamos a nombrar uno, que es Amalek, ¿vale? Que acabará dando lugar a un pueblo enemigo de Israel. ¿Y por qué el nombre a este tal Amalek? Es porque recientemente, en el conflicto entre Israel y Palestina y Líbano, etc., este nombre está saliendo a la luz mucho, porque en la actualidad israelitas fundamentalistas identifican a los enemigos de Israel con Amalek. No tiene nada que ver, pero bueno, así los están presentando. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya resultado interesante y no te digo más. Espero que vayas bien. Te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo programa.